Y aceptar a la gente. Hay Ok. 3 personas en la sala de espera. Ah, ya están entrando, listo. Listo. Listo, profe. Buenas tardes, un placer recibirlos en esta conversación que vamos a tener a continuación. El profesor Demetrio Marota ha organizado dentro del conjunto de foros que hemos llevado durante los últimos meses con el nombre de Propuesta para el presente y futuro de la economía en Venezuela, una entrega que nos permite conversar sobre identidad y equidad de género en las relaciones laborales. Los demás foros organizados por el profesor Demetrio y por otros 8 coordinadores que han participado en este proyecto están disponibles en la página web de la Escuela de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello. Es un proyecto que desarrolla la escuela en conjunto con la Fundación Konrad Adenauer y que esperamos sea de mucha utilidad para conversaciones que tengamos sobre este y tantos temas de interés para nosotros. Muchísimas gracias, Demetrio, y adelante. Gracias, Ronald. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos. Quiero compartir la pantalla y poder entonces hacer la presentación formal del evento. Vamos a ver. Bien, este vendría a ser el tercer foro del área de trabajo y seguridad social. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la...? Sí. Se ve, perfecto. Vale. Estoy tratando de ponerlo en pantalla completa, pero no recuerdo. En el programa de Word. Ok. Bueno, lo importante es que lo veamos completo. Como les decía, este es el tercer foro del área de trabajo y seguridad social, que forma parte del proyecto Propuestas para el presente y futuro de la economía en Venezuela. En este caso vamos a tocar el tema de la igualdad y la equidad de género en las relaciones laborales en Venezuela. Y para ello, pues, pretendemos exponer los desafíos que enfrenta el país para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, así como las recomendaciones de políticas públicas necesarias para implementarse. Vamos a contar con la participación de la profesora Inocencia Orellana Hidalgo, que nos va a tocar pues el punto de solo unida fue posible la conquista de nuestros derechos. Esto un poco destacando los avances o un recuento histórico de los avances que se ha tenido en todo lo que es la defensa de los derechos de la mujer en Venezuela a través del marco jurídico y legal vigente, ¿no? Luego vamos a contar con la participación de la profesora Lisette González, que nos va a hablar sobre el acceso de las mujeres al mercado de trabajo. Luego, para cerrar, vamos a tener la participación de la profesora Yamile Delgado de Mí, que nos va a tocar las políticas públicas e igualdad de género en el trabajo. Para cerrar, pues tendremos una ronda de preguntas y una pequeña discusión final. Y cerraremos entonces el evento. Antes que nada, y ahora sí me permito dejar de compartir.
Bien, y voy a tratar de quitar el video para evitar sobrecargas en la transmisión. Yo quiero poner en contexto un poco el foro en términos conceptuales, que a mi modo de ver creo que es de vital importancia, ¿no? Me permito hacer algunas distinciones antes de darle la palabra a las destacadas panelistas que en el día de hoy nos acompañan. Según la definición de la UNESCO, por género se entienden las construcciones socioculturales que diferencian y configuran los roles, las percepciones y los estatus de las mujeres y los hombres en la sociedad. Por igualdad de género se entiende la existencia de una igualdad de oportunidades y de derechos entre mujeres y los hombres, en las esferas privada y pública, que les brinden y garanticen la posibilidad de realizar la vida que deseen. Actualmente se reconoce a nivel internacional que la igualdad de género es una pieza clave del desarrollo sostenible. La igualdad de género se define en este tipo de organizaciones internacionales como igualdad de derechos y responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños. La igualdad no significa que las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades no dependan del sexo con el que nacieron. La igualdad de género supone que se tenga en cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades tanto de las mujeres como de los hombres, reconociendo la diversidad de los diferentes grupos de hombres y de mujeres. Por su parte, la equidad de género se define como la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea en un trato igualitario o con uno diferenciado, pero que se considere equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. En el ámbito del desarrollo, un objetivo de equidad de género a menudo requiere incorporar medidas encaminadas a compensar las desventajas históricas y sociales que arrastran las mujeres. Por empoderamiento se entienden los procesos por los cuales las mujeres y los hombres ejercen el control y se hacen cargo de su propia vida mediante una ampliación de sus opciones. Las desigualdades y disparidades de género en las áreas educativas, políticas, económicas y sociales afectan negativamente tanto a las personas como a sus comunidades. De hecho, como se afirma en el informe sobre el desarrollo humano del PNUD, la desigualdad de género es un factor que obstaculiza el desarrollo humano. Por ejemplo, los países con altos niveles de desigualdad entre mujeres y hombres también se caracterizan por tener bajos índices de desarrollo humano. Y viceversa. Cuanto más alto es el nivel de igualdad de género, mayor es el nivel de PIB per cápita, por ejemplo. Si bien se ha avanzado mucho desde el mayor acceso a la educación y el creciente número de mujeres en roles de liderazgo, hasta el fortalecimiento de los movimientos feministas alrededor del mundo, todavía los logros a nivel global son lentos, a escala limitada y profundamente frágiles en términos de los avances alcanzados. Según el índice de género de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2022, Venezuela ocupó el puesto 111 de 144 países, en donde la escala va de 0 a 100, siendo 100 puntos el correspondiente al puntaje para los países que han alcanzado la igualdad de género. El índice cubre 56 indicadores claves que abarcan 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible entre el año 2015 y el año 2020. Venezuela en ese periodo cayó 7 puntos en el periodo en términos del indicador, siendo la caída más pronunciada entre los países de la muestra. La participación en la fuerza de trabajo es fundamental para el empoderamiento social y económico de las personas y de sus comunidades, ya que les ofrece unas opciones y recursos
así como una mayor autonomía para realizar la vida que desean. Ahora bien, pese al incremento de la participación de las mujeres durante las últimas 3 décadas, las disparidades de género siguen siendo considerables. Si bien se estima que las mujeres representan más del 40% de la población activa a nivel global, siguen tropezando con barreras invisibles en cuanto a los ingresos y salarios y el acceso a puestos directivos. Y es muy probable que estén excesivamente representadas en sectores de baja productividad y o en la economía informal. La pandemia ha expuesto e intensificado las graves desigualdades y brechas de género transversales existentes a nivel global, y Venezuela no escapa a esa situación. Según cifras del ENCOVI, para el año 2021, 1/3 de las mujeres en edad de trabajar participa en el mercado laboral, mientras que en el caso de los hombres, el porcentaje asciende a 67%, que representa el doble de la tasa de actividad femenina, con una diferencia o una brecha de género de 34%, 34 puntos porcentuales. Por su parte, 2/3 de los ocupados o empleados a nivel nacional en el 2021 eran hombres. Las diferencias de roles entre ambos sexos, donde por lo general se asigna a las mujeres las labores del hogar, así como el cuidado de los miembros dependientes, especialmente de los niños, que por razones del confinamiento dejaron de asistir a los centros educativos, así como personas mayores y enfermos, forma parte de las causas de este mayor descenso de la tasa de participación laboral femenina en el último año. Las razones estructurales que marcan el mayor peso en las mujeres del cuidado de las personas mayores, niños y enfermos, que explican la brecha, se habría exacerbado durante la pandemia. La inactividad es mayor en el segmento femenino. 7 de cada 10 personas inactivas son mujeres, de las cuales 54% son amas de casa y 25% son jubiladas o pensionadas, lo cual demuestra el grado de feminización del trabajo reproductivo familiar. 1,6 millones de mujeres manifestó en el 2021 no estar buscando trabajo actualmente por no tener con quién o quien les cuide a sus hijos, lo cual refuerza la tesis de que el mayor impacto de las medidas de confinamiento por la pandemia recayó en las madres y especialmente en América Latina y el Caribe. En medio de este panorama actual surgen las siguientes preguntas. ¿Cuáles han sido los logros del movimiento pro derechos de la mujer en Venezuela? ¿Qué avances y retrocesos se han evidenciado producto de la crisis humanitaria compleja y la pandemia sobre la equidad de género en el mundo laboral en Venezuela? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el país para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres? ¿Qué recomendaciones de políticas públicas son necesarias al respecto? Para dar respuesta a estas interrogantes y otros que se puedan plantear durante las ponencias, pues cedo la palabra a las panelistas, comenzando con la profesora Inocencia Orellana, que nos va a tocar, pues, o el título de su presentación es "Solo unidas fue posible la conquista de nuestros derechos". La profesora Orellana es doctora en Ciencias de Educación, magíster en Ciencias de la Educación, mención Investigación Educativa por la Universidad Católica Andrés Bello, licenciada en Educación de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, coordinadora de la especialización en Educación de Adultos de la misma universidad, coordinadora de diferentes proyectos de género para la FAO, la UNICEF y el Banco Interamericano de Desarrollo, cofundadora de varias organizaciones cuyo trabajo ha estado a favor de los derechos de las mujeres y de la familia, los círculos femeninos populares en 1974, coordinadora de la Organización No Gubernamentales de Mujeres en 1985, cofundadora de la Red Latinoamericana de Educación Popular entre Mujeres en 1981 y fundadora de Gaia, Centro de las Mujeres en 1990
95, además de autora de varios libros y publicaciones. Bien, voy a cederle la palabra a la doctora, a la profesora, para que nos acompañe en su presentación. Profesora. Profesora, ¿aló? Profesor, me La avisa entonces escuchamos. cuándo puedo conversar. Sí, ya está Ya. al aire. Ok, gracias. Bueno, ante todo, mis disculpas por estos inconvenientes técnicos que para mí son en este momento imprevistos, porque todo estaba funcionando hasta hace un buen rato. Bueno, agradezco la invitación que me han hecho para participar en este foro sobre el recuento de los logros del movimiento de las mujeres en términos de la institucionalidad y las normas que promueven la igualdad de género en el país y que forma parte del proyecto Propuestas para el Presente y Futuro de la Economía en Venezuela. Agradezco a la Universidad Católica Andrés Bello, en la persona del profesor Marota, Demetrio, y a la Fundación Konrad Adenauer. Para mí es un honor que me hayan invitado. Bueno, hablar de los logros del movimiento de mujeres en Venezuela realmente es apasionante para las que hemos vivido parte de esa historia. Y por otro lado, yo diría que es una experiencia que nos deja muchas lecciones aprendidas, entre ellas la unidad, tanto en la década de los años 40, de 1936, cuando muere el dictador para la época, Juan Vicente Gómez, y que asume el general José Contreras. Las mujeres ya venían trabajando silenciosamente y ellas trabajan en el aspecto de los derechos de las mujeres y de los niños. Y por otro lado, eso va a culminar posteriormente en lo que fue el derecho al voto, ya en 1946, la primera vez que las mujeres votamos en las elecciones municipales y al año siguiente en las elecciones presidenciales. Es la primera vez porque antes del 46, bueno, ya sabemos que las mujeres eran consideradas en igualdad de condiciones de los locos, de los y de los indigentes. Y allí ejerce por primera vez el derecho a la ciudadanía, el derecho a elegir. Posteriormente, bueno, entramos en un proceso bien traumático para lo que fue el ejercicio ciudadano, y luego vamos a tener por aquí por la década de los 80, vamos a tener un movimiento que comienza como a crecer y comienza la conquista de la reforma del Código Civil en el año 82, y que lo liderizó la doctora Mercedes Pulido Briceño, en paz descanse, ilustre profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, y quien ocupó grandes cargos, fue la primera ministra de Asuntos para la Mujer en Venezuela, y luego en la ONU también pasó a ocupar ese cargo. Entonces, las mujeres comenzamos a sumarnos y se conquista, pues, se reforma el Código Civil. Aspecto importantísimo en ese momento fue el asunto del reconocimiento de los hijos como iguales. Aquella diferencia odiosa de hijo natural e hijo legítimo se borra, se elimina, que hizo tanto daño a la familia.
por decir algún aspecto. Y luego el derecho a tener la patria potestad basada tanto la mujer como el hombre, la mujer como el padre. Y por mencionar algunos de los aspectos, no se trata pues de que hablemos del Código Civil, pero sí es importante que aquí hay un primer momento, otro segundo momento de unidad donde las mujeres, independientemente del partido político, de la condición jurídica, religiosa, étnica, etcétera, de condición social, todas nos unimos para apoyar lo que era la reforma al Código Civil. Y esto es importante porque nunca, por supuesto, esa unidad no fue aceptada tranquilamente. Hubo gente, mujeres mismas, que decían, pero ¿y qué tiene que ganar las mujeres de los sectores populares? Las mujeres pobres no tienen nada que perder. ¿En qué van a estar ahí apoyando la reforma del Código Civil? Y mire, nos llevamos mucha sorpresa, porque eran esas mujeres las que precisamente los hombres las chantajeaban con el que le iban a quitar los hijos. Posteriormente, en el año 86, se crea, se comienza también a trabajar. Bueno, vienen las cumbres mundiales, viene la cumbre de México en el 75, la primera cumbre de la mujer. En el año 85 se da la segunda cumbre y se comienza a trabajar en función de crear un movimiento amplio de mujeres. Ese movimiento amplio de mujeres nos llevó a la creación de un espacio que se llamó la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Mujeres. Y eso se crea gracias a la parte de mujeres de la talla de la doctora Liz de Guevara, Juanita de Cáncer, que era de la FEBA, Federación Abogada, también de una mujer periodista, del gremio de los periodistas, la Elena Salcedo, y también la señora María León, quien era de la QTV. Por supuesto, ella era Yoconda Espina, feminista de la UTV. Ella tomaron esta iniciativa de crear este movimiento, de unir, para que pudiéramos incidir en la política pública, en todo lo que a las mujeres competían, en todo lo que eran los derechos. Ahí se tuvo una visión muy interesante que ojalá pues se retomara nuevamente, y era que independientemente de la posición en la que esté la mujer, independientemente si eres del sector clase media o estrato 5, 1, 6, bueno, el estrato que sea, de la clase media, como lo quieran llamar, independientemente de la posición social, las discriminaciones eran las mujeres eran víctimas de esas discriminaciones en lo laboral, en lo social, ¿no? Por eso se vio importante empezar a unir a las mujeres, convocar a las organizaciones. Entonces se convocaron a las organizaciones de base, las organizaciones populares, los grupos pequeños, las feministas que en ese momento estaban en plena ebullición, y entonces las mujeres que participaban en los sindicatos, y allí se comenzó a realizar un trabajo que se llamó Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Mujeres, que se creó el 22 de marzo de 1985. Posterior a esto, pues, se fue a Nairobi. Cuando las mujeres regresaron de Nairobi, regresaron, vamos a decirlo, envalentonadas y empoderadas por la reforma de la ley del tránsito. Y esto va a ser muy importante, porque en esa ley, la anterior ley del trabajo, se empieza a trabajar con la doctora Yolanda, quien sentó una jurisprudencia importantísima en relación al valor del trabajo doméstico. Entonces, prepararon lo que la doctora Leo nos y brillante estrategia y brillante experiencia a estudiar cuál era la situación que había en la ley del trabajo. Y se comenzó
a trabajar por la reforma del capítulo 6. Por supuesto, allí se reconoció, propuesta, se hizo también una convocatoria en el Ateneo de Caracas cuando quedaba allí frente al Hotel Hilton, hoy Alba Caracas. Y allí las mujeres nos reunimos y a hacer nuestras propuestas. Pero una cosa interesante fue que las propuestas venían de las discusiones de los grupos pequeños en las comunidades. Círculos Femeninos Populares, organización en la que yo estuve asesorando, acompañando, que perteneció a CESAP, Centro de Educación Popular, Centro de Asistencia de Acción Popular, que estuvo con el padre Armando Jansen, Marjorie, Patricia, Diana Vega, que es una egresada de la Católica también. Bueno, empezamos a trabajar desde los grupos en los distintos barrios de Caracas y del interior, cuáles eran las propuestas que hacían las mujeres a la ley del trabajo. Y nos llevamos una sorpresa. Vimos que en lo que estaban discutiendo la coordinadora de mujeres no estaban para nada los derechos de las mujeres trabajadoras domésticas, ni tampoco las mujeres trabajadoras a domicilio, las mujeres conserjes. Y nosotras creamos entonces una red que se llamó Todas Juntas, porque nos dimos cuenta que las mujeres de los sectores medios altos no estaban centradas en lo que eran los intereses estratégicos de género, y nosotras estábamos en los intereses prácticos de género. Entonces dijimos, si nosotros no hacemos algo por esto, ellas menos lo van a hacer. Y una de las discusiones que se llevó a cabo en la sala del Ateneo de Caracas, recuerdo una mujer sindicalista muy reconocida, líder del movimiento sindical, y cuando nosotros la emplazamos a que incorporaran los derechos de las mujeres trabajadoras a domicilio, nos dijo, ¿cómo creen ustedes que yo tengo los derechos de las mujeres trabajadoras a domicilio si esas son las mujeres que a mí me cuidan los hijos, me lavan, me planchan, y si yo las libero y si yo lucho por sus derechos, entonces ¿quién va a hacer esos trabajos? Yo no voy a poder seguir en el ámbito sindical. Nosotros escuchamos aquello y no sabemos del asombro. Eso fue realmente algo increíble. Nosotros, pero ¿cómo es la cosa? Si estamos luchando por los derechos de las mujeres, por los derechos de las mujeres trabajadoras. Nos dio mucha fuerza y entonces hicimos un documento que se presentó todos los miércoles. Se reunía en el Congreso con el doctor Caldera. Había un espacio para recibir las propuestas de las organizaciones y de todos los grupos vinculados a la discusión de la ley del trabajo. Nosotros logramos introducir muchas modificaciones, pero cuando nos tocó, cuando la semana que tocó lo referente a la trabajadora doméstica a domicilio, que eran las costureras famosas de la fábrica, que se llevaban las costuras a la casa y le pagaban una miseria, y las conserjes, bueno, ahí nos dieron un madrugonazo. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Resulta y acontece, cambiaron la hora y el día, y cuando nosotros llegamos nos dijeron, no, ya ese punto fue discutido. Sin embargo, nosotros formamos nuestro lío y algo se logró incorporar, aunque no todo lo que nosotros habíamos deseado. Ahora bien, otro momento importante fue, bueno, se modificó el capítulo 6 de la nueva ley del trabajo para la época, y nosotros no quedamos del todo satisfechas, pero bueno, algo se avanzó. Entonces, ¿qué sucede? Estamos en el 91, luego viene todo lo que fue nuevamente la Cumbre Mundial de Mujeres en la China, que fue en el 95. Seguimos trabajando por la seguridad social de las mujeres, de la ama de casa. Muchas de las mujeres de la coordinadora se sumaron y emplazaron pues a los distintos parlamentarios en el partido. Los círculos femeninos estaban en ese momento la reforma de la COPRE, la Comisión de la Reforma de la COPRE, y se hicieron llegar a esa reforma, estaba la doctora Lolita Millar de Castro, se hicieron llegar la propuesta de las mujeres de los sectores populares, de los círculos femeninos de todo el país,
la propuesta para el derecho a comer. Entonces nosotros lo llamamos así. Bueno, las mujeres dijeron, bueno, aquí el Ministerio de Fomento para la época elabora un listado de productos que deben ser de la cesta básica, pero no le preguntan a la ama de casa si eso es lo que ella come o si eso es lo que ella compra en el mercado semanal o quincenalmente. Entonces resulta que se hicieron asambleas. Eso fue para mí una experiencia maravillosa porque se hicieron asambleas a lo largo y ancho del país. Recorrimos el país de punta a punta en asambleas preguntándole a las mujeres qué eran los productos que debía contener la cesta básica. Se hizo una propuesta, se hizo una lista de todos los 16 estados que visitamos y de allí se hizo una propuesta y se llevó a la COPRE. La doctora Lolita Villar de Castro le pareció una idea fabulosa porque eso no estaba contemplado en la Constitución del 71 y se incorporó no como el derecho a comer, sino el derecho a la alimentación. Bueno, vino después un periodo en el cual, bueno, ya estábamos en otra onda. Algo que quiero destacar, IVA, que lo dirigía el papá de Elías Santana, el doctor Santana, nos ayudó muchísimo, nos asesoró en lo que debía ser el recurso de amparo, porque entonces eso se convirtió en un amparo que se introdujo en el Tribunal Supremo para ese momento, para el año 91. Se introdujo y lo aprobaron. Luego, cuando vino todo el proceso constituyente, que es otro momento también importantísimo para los logros de las mujeres, bueno, ya las mujeres estábamos un poco ya fogueadas, ya sabíamos lo que era hacer acciones de calle, ya sabíamos lo que éramos informar al público que pasaba frente al Congreso, no se llamaba asamblea, sino Congreso, ahí en la esquina de la bolsa, hacer volantes, para conocer por qué las mujeres estaban discutiendo, qué era lo que estaban pidiendo, para que la gente estuviera informada. Bueno, y luego entonces se hicieron asambleas y reuniones también, la misma dinámica, en cada barrio se hicieron no sé cuántas reuniones a lo largo y ancho del país para recoger lo que sería la propuesta para la nueva Constitución. Un aspecto que yo valoro y de verdad que debo reconocer el trabajo de todas las mujeres para ese momento. Argelia Labia fue de verdad emblemática, fue nuestra gran maestra que nos enseñó a hacer los piquetes de calle, nos enseñó a hacer todo lo que era propaganda, y bueno, y al lado de todo esto estaba también lo de la violencia contra la mujer, porque no era un solo frente, eran muchos frentes al mismo tiempo. Bueno, y nosotras con Argelia, con María León, con Isolda, con tantas mujeres que ahorita seguía, me van a quedar algunas mujeres que van a poner bravas conmigo, hicimos lo que las propuestas para la constituyente. Debo destacar el papel fundamental de Paola Guarisco, una abogada que ya falleció hace muchos años, pero que también ya fue un motor, y Paola Guarisco junto con Argelia y otras mujeres estuvimos trabajando lo que serían por comisiones. Entonces ahí se hicieron comisiones, las propuestas de salud, las propuestas de trabajo, de seguridad social, las propuestas del medio ambiente. Se hizo un documento que se llamó la Constitución con nombre de mujer. Y ese documento se llevó y se entregó a los constituyentistas que en ese momento estaban pues recibiendo la propuesta. Yo creo que nosotras fue muy importante el trabajo previo que habíamos desarrollado, toda esa experiencia acumulada, todas esas lecciones aprendidas que nosotros revisábamos mensual, quincenal, anualmente, qué nos está faltando, en qué estamos fallando, qué es lo que está pasando, a dónde hay que ir, a quién hay que incidir. Ese movimiento hizo que las mujeres, a pesar de que nos criticaran, a pesar de que nos decían, recuerdo siempre a una gran líder de izquierda, cuando estábamos discutiendo lo de la
la ley del trabajo, lo del capítulo 6º, que nos decían, ustedes están equivocadas, ustedes no van a lograr nada, eso no les va a servir de nada. Y nosotras estábamos seguras de lo que estábamos haciendo. Y dijimos, el camino es por aquí, llueve, truene, relampaguee, el camino es este. Y así lo hicimos. Y con Argelia, pues, que nos secundaba y nos orientaba. Y Argelia, aunque era del MAS, Movimiento al Socialismo, Argelia no tenía distinción con si tú eras católica, eras atea, eras comunista, eras abega, capellana. Argelia defendía los derechos de la ciudadana, derecho a la vida de todo el mundo. Y eso para mí fue una gran lección, una gran maestra para el derecho, para los derechos humanos y los derechos de la ciudadanía. Entonces, bueno, nosotros conquistamos una constitución con un ojo de mujer, con perspectiva de género, que lamentablemente mucha gente después, una vez que se aprobó, no lo supo recibir con buenos ojos. Recuerdo, a mí me tocó trabajar en el año 99, en el 2006. Me tocó trabajar en el Ministerio de Planificación, estaba allí de Comisión de Servicio, 2006, y recuerdo un director que se jactaba de haber sido cabeza caliente y estaba de director porque justamente ese era uno de sus méritos en su currículum, haber sido guerrillero. Y nos decía, ¿cómo sabía mi trayectoria? Me dijo, mira, usted va a estar en este puesto, pero aquí no me viene a hablar de mujeres, aquí no me viene a hablar de género, yo no creo en esa loquetera que ustedes inventaron. Lo siento, aquí no. Yo me quedé, yo decía, menos mal que este revolucionario. Me dio una tristeza tan grande, la ignorancia de ese ciudadano, que yo dije, lo conversé con mucha gente y después no, y después el papá de un ministro vino, que no voy a decir su nombre, pero entonces estaba allí también en otro rol, adoctrinando a la gente en varias áreas. Y cuando él viene, y por supuesto el director me llama aparte, el mismo director cabeza caliente, mire, yo no me fui porque necesitaba trabajar, porque necesitaba el sueldito. Pero yo también dije, voy a ver hasta dónde llega esta gente. Y resulta que ese señor dijo un disparate de lo que era una visión de género, que yo dije, Dios mío, mira todos los errores que están cometiendo y todas las barbaridades que están diciendo. Y bueno, y otra cosa, cuando uno lee lo que han escrito, en cuanto a los avances, en cuanto a lo que ha sido la lucha de las mujeres en Venezuela, algo que me ha llamado la atención ha sido que han borrado de muchos escritos toda esta lucha que yo, abuelo de pájaro, les estoy narrando, y que hay muchas mujeres que todavía están vivas y que pudieran dar testimonio de lo hermoso que fue ese trabajo de hormiguita que hicimos las mujeres, independientemente de la posición social, política, religiosa, económica, etcétera. Lo que nos unía era los derechos de las mujeres, porque a la mujer de los sectores altos, sectores medios, igualito la maltrata el marido, o la maltrata el jefe, o la acosa sexualmente el jefe, y se tiene que quedar callada, o las muchachas que son víctimas de la operación Colchón. Entonces, bueno, nosotras de verdad hicimos un gran trabajo, pero un gran trabajo que lamentablemente se ha tergiversado en la historia. Entonces se ha hecho un borrón y cuenta nueva de esta lucha desde el año 36, por decir algo, porque esto viene de la independencia, pero para no hacerlo tan largo, y que ha sido una lucha, yo diría que una carrera de relevo. A mí me encanta la comparación, ¿no? Es como que si en una década hay una generación que corre y le entrega la antorcha a la próxima generación, y solo así se va
se va logrando, se va sumando esfuerzo, se va logrando resultados, que es lo que nos va a hacer un mejor país. Entonces, la unidad es la principal lección. A futuro tenemos que trabajar por la unidad. Venezuela tiene muchos problemas y esos problemas no se van a resolver porque un sector X o Z se lo apropie. Como yo le digo a mis estudiantes, los pobres son demasiado importantes para dejárselo a un sector ideológico que se lo apropia. Los pobres, la pobreza no tiene dueño. Y la pobreza, vamos a salir de la pobreza con la educación, vamos a salir de la pobreza con desarrollando valores, desarrollando la dignidad humana de cada ciudadano, de cada niño, de cada niña, y haciéndole ver lo bello que es construir un país. Entonces, los logros han sido muchos, gracias a esa carrera de relevo desde el año 36, 46, 58, 80, 90, 98 y 2008. Bueno, gracias también a todo esto, se creó el ministerio, primero el Instituto de la Mujer y después el Ministerio de la Mujer. No el Ministerio de la Mujer sin cartera como era antes, sino un ministerio con todas las de la ley. Y el Instituto Nacional de la Mujer, la Defensoría de la Mujer, y también se crearon otras instituciones que hay que revisarlas y hay que trabajar con estas instituciones para que las políticas públicas de verdad sean políticas públicas que beneficien a todas las ciudadanas. No puede ser que a una mujer la detengan, le violen todos sus derechos, la violen a ella, y entonces resulta que ninguna de las feministas, ninguna de las mujeres que supuestamente luchamos por los derechos de las mujeres salga a defenderla, para que se respete su dignidad humana. Entonces, muchas mujeres, tú dices, ¿dónde están las organizaciones de mujeres? ¿Qué están haciendo? Entonces, yo creo que hay que revisar. Hay muchos funcionarios que lamentablemente, y esto lo recogen muchos de los estudios, sobre todo la gente de CEPAS, la gente de las redes por los derechos humanos, que hacen ver que tenemos instituciones, tenemos realmente una estructura judicial en Venezuela que tiene tribunales especializados, encargados de la protección de los derechos humanos, de los derechos laborales y todo eso. Pero la formación de los funcionarios que están a cargo de estos ministerios o de estas estructuras judiciales, la formación deja mucho que desear. No saben para qué están en esos cargos. Entonces, realmente hemos dado un paso importante. Tenemos un cuerpo jurídico, tenemos unas instituciones, ahora hay que trabajar por la formación de esos funcionarios. Entonces, hay que avanzar con la visión de las personas expertas en el área. En las instituciones deben estar las personas que estén formadas en su área para que esa institución sea realmente la que defienda, la que promueva los cambios y realmente se fortalezca la ciudadanía. Bueno, yo lo quiero dejar así. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta o algo. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, profesora. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Y bueno, para el final entonces tendríamos la ronda de preguntas. No, estaremos en contacto. Yo vuelvo a hacer la conexión con usted vía telefónica. Muchas gracias. Bien, se escucha, ¿no? Sí, se escucha perfecto. Vale, bueno, para continuar con el foro, le voy a dar la palabra a la profesora Lisset González, quien nos va a hablar del acceso de las mujeres al mercado laboral, al mercado de trabajo. La profesora González es doctora en sociología
por la Universidad de Deusto de Bilbao, España, profesora de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, es coordinadora del programa de monitoreo, investigación y difusión de Provea. Se desempeñó como directora de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, coordinadora de proyectos del ILBIS e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP. También, por supuesto, es autora de múltiples publicaciones sobre desigualdad, pobreza y políticas públicas. Adelante, profesora. Muchas gracias, Demetrio. Voy a compartir una presentación que preparé. Déjame ver si lo logro. Aquí está. Bueno, yo monté una presentación con unos pocos datos, tratando, me dicen porfa si se está viendo, Sí el se ve enfoque que, perfectamente. perfecto, gracias, Demetrio, porque muchas veces hablamos de derechos de las mujeres y nos centramos en el tema legal, o sea, formalmente no hay obstáculos para que las mujeres trabajen. Por el contrario, incluso hay beneficios que además han ido mejorando con los años, es decir, tenemos reposo postnatal ahora mejor que cuando nacieron mis hijos, que era menos tiempo, etcétera. Tenemos en los últimos años el desarrollo de nuevas leyes, como la ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Tenemos expresamente el tema del uso del lenguaje inclusivo en las comunicaciones oficiales. Pero yo quería como contrastar todo eso con estadísticas de la situación real de las mujeres hoy, donde podemos ver el efecto de la emergencia humanitaria, ¿no? En este tema de la equidad de género. Entonces yo me centré en el tema del acceso de las mujeres al mercado de trabajo y cuáles son los obstáculos para acceder al mercado de trabajo para la mayoría de las mujeres. Entonces, empiezo con esto. Esto es una mirada histórica, bueno, no tan histórica, pero bueno, de 30 años de la tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Esto es, cuántas mujeres, no, esta es la tasa de inactividad, me parece. No, de participación, perdón. Entonces esto es cuántas mujeres de entre las mujeres de 15 a 65 años se declaran activas en el mercado de trabajo, es decir, cuántas están trabajando o buscando trabajo. Entonces podemos ver cómo, sobre todo durante la década de los 90, la tasa de participación de las mujeres venezolanas estaba bastante por encima de la media de América Latina, y mantenía desde el 89 hasta, digamos, 2004, 2005, una misma tendencia creciente como está en el promedio de la región. Sin embargo, a partir de ese momento, empezamos a ver cómo la tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo empieza a caer. Actualmente esa tasa de participación está por debajo del promedio latinoamericano, o sea, no es solo que es menos que la de los hombres, que eso pasa aquí en España, en cualquier país latinoamericano, en Estados Unidos, en Alemania, o sea, es un fenómeno global por el tema de los estereotipos de género, pero en el caso venezolano, nosotros hemos roto con lo que era nuestra trayectoria, que era con una tendencia creciente, al igual que el resto de América Latina, y además ahora nos encontramos por debajo de ese promedio regional. Entonces, desde hace unos 15 años, o con algunos altibajos, la tasa de participación de las mujeres se mantiene por debajo del 50%. Entonces, ¿a qué se debe esa caída o ese freno en la tendencia que teníamos de un incremento cada vez mayor de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo? Bueno, no, por razones de tiempo para preparar esta presentación y por el tiempo que tenía, que eran 20 minutos, no me puse a hacer todos los gráficos de lo que pudiera estar asociado con esto. Pero bueno, aquí vemos el tema de los quehaceres del hogar, ¿no? De todas las mujeres
de 15 a 65 años de edad, en el año 89, la mitad se dedicaba a quehaceres del hogar, y actualmente, 2020, en ambos gráficos estoy usando datos oficiales, la encuesta de hogares por muestreo, pues esa proporción es de 1/3, ¿no? 30% más o menos de las mujeres venezolanas se dedica a quehaceres del hogar, y esa proporción se ha mantenido estable desde principios de este siglo. Entonces allí, la gran pregunta es ¿por qué, no? Y básicamente, o sea, durante los años 90, esa caída de las mujeres que se dedicaban a labores del hogar se asociaba a dos cosas. Primero, a un aumento de la participación laboral que vimos en el gráfico anterior, pero también a un aumento de las mujeres jóvenes, entre 15 y 19 años sobre todo, dedicadas al estudio, ¿no? A ser estudiantes. Entonces, bueno, aquí vemos cómo hay en los últimos 20 años un estancamiento, ¿no? Que son, no importa la coyuntura, o sea, desde el 2001 hasta nuestros días, no importa años de crecimiento económico o años de recesión, siempre la tasa de mujeres dedicadas a quehaceres del hogar está más o menos estable. Entonces, esto tiene que ver con eso que mencionaba también Demetrio al principio, de cómo hay unos estereotipos, unas ideas de que son las mujeres la encargada del cuidado, que son las mujeres encargadas de atender las labores domésticas, y eso tiene ciertamente un peso importante aquí desde el punto de vista cultural, en por qué tantas mujeres siguen dedicándose a quehaceres del hogar y no participan en el mercado de trabajo, aun cuando hayan tenido un más alto nivel educativo que el de sus madres. Pero además de ese aspecto, digamos, tradicional, cultural, que, repito, sigue presente, hay unos factores más institucionales y de políticas públicas que también explican esto. Por ejemplo, el tema de que efectivamente, o sea, no es solo un deseo o un valor que las mujeres le dan a cuidar a sus hijos, sino que en la realidad, por ejemplo, no hay suficientes preescolares para que todos los niños de 3 a 5 años puedan estudiar, y ni hablar de la disponibilidad de servicios de cuidado para los niños menores de 3 años. Programas banderas como Hogares de Cuidado Diario, que tenía Fundación del Niño, que atendían a los niños de las madres trabajadoras de los 6 meses, prácticamente han desaparecido. Y bueno, las nuevas versiones de ese programa, como los Simoncito, uno no cuenta con estadísticas suficientes para saber cuántas mujeres pueden acceder a ese servicio para el cuidado de sus hijos y mantener sus empleos. En un contexto, además, donde los salarios de las mujeres más pobres, las que tienen trabajos de baja calificación y que por lo tanto tienen ingresos cercanos al salario mínimo, pues el costo de los servicios privados de cuidado o de pagar a una persona que cuida al niño en el hogar son probablemente mucho más altos que su salario, y la decisión económica racional entonces es cuidar a los muchachos uno mismo, porque no, si no es pagar, ¿no?, para trabajar. En segundo lugar, con los niños en edad escolar, estos son datos del COVID, vemos cómo son las mujeres las que principalmente atienden las necesidades educativas de los niños. Aquí en esta pregunta se refiere al acompañamiento en el hogar durante el aprendizaje a distancia, pero lo mismo seguramente aplicaría si preguntáramos quién ayuda a los niños a hacer las tareas o quién los lleva al colegio, etcétera, ¿no? Hay un peso importante sobre las madres. En segundo lugar, otra de las dificultades grandes para acceder al mercado de trabajo y a la autonomía económica en general de las mujeres es el no acceso a sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces aquí muestro un gráfico
que está en este informe publicado el año pasado sobre venezolanas en emergencia, donde podemos ver que las consultas sobre planificación familiar o sobre infecciones de transmisión sexual en los entes públicos son prácticamente inexistentes. Es decir, lo que más hay, que es la barra azul más oscura, es centros que no prestan ese servicio. Entonces tenemos mujeres, sobre todo las de bajos ingresos, que no pueden acceder a servicios de planificación familiar. Y entonces si vemos la otra cara de la moneda, que es el acceso a estos métodos de planificación familiar, métodos anticonceptivos a través de la red privada, pues las estimaciones sobre la escasez de anticonceptivos aún en 2020, cuando ya teníamos, digamos, esta relativa apertura económica, ya no se estaban aplicando tan fuertemente los controles de precios, se estaba permitiendo el dólar como medio de pago, pues tenemos que los anticonceptivos que menos escasean son los condones y aún así no están presentes en 20% prácticamente de los establecimientos estudiados en esta muestra, y hay otros métodos que la escasez es cercana al 90%. Y la anticoncepción de emergencia alrededor del 50%. Esto no quiere decir no hay servicios públicos de salud donde se pueda acceder a métodos que permitan regular la fecundidad, y en el mercado, digamos, privado, no solo hay escasez, como documenta este gráfico, ¿no? Sino que además los costos están por encima de las capacidades de pago de las mujeres más pobres. En tercer lugar, bueno, este tema de los anticonceptivos y la ausencia de servicios se relaciona, por supuesto, con este tema de la fecundidad adolescente. Las madres adolescentes, la fecundidad adolescente en Venezuela es de las más altas de América Latina, ¿no? Y en la última en COVID tenemos el de las madres adolescentes, pues a los 19, entre 15 y 19 años, 16% ya tienen más de un hijo, ¿no? Para ese momento de su vida. Otro tema que ha afectado especialmente, y sobre todo en estos años con la emergencia humanitaria compleja, es lo que se llama la pobreza menstrual, y eso se refiere a las dificultades de acceso que tienen las mujeres más pobres para acceder, disculpen, a los productos de higiene menstrual. Es decir, las toallas sanitarias, los tampones, etcétera, suponen un costo demasiado alto para las mujeres, y el no tener acceso a estos productos de higiene menstrual no solo es un riesgo para la salud de las mujeres, sino que está asociado a la inasistencia escolar en las niñas y también problemas de asistencia al trabajo de las mujeres adultas. Hay otro tema que desafortunadamente no lo tenemos medido, que es como la emergencia humanitaria compleja, y me voy a regresar a esta lámina, o sea, estas mujeres que se dedican a quehaceres del hogar, en términos, digamos, de cualquier otra sociedad, de cualquier otro país, los quehaceres del hogar implican, pues, lavar, cocinar, limpiar la casa, atender a los niños. Pero en un contexto de crisis generalizada y emergencia humanitaria, las labores del hogar incluyen hacer horas de cola para comprar una bombona de gas para cocinar, incluyen cargar agua hasta una casa en la que no se recibe agua por largos periodos de tiempo, como suele ser en la en una gran proporción de los hogares pobres urbanos y también en las zonas rurales del país. Entonces, eso hace que el peso de los quehaceres del hogar en el tiempo de las mujeres, el tiempo que ellas deben dedicar a satisfacer las necesidades mínimas de sus hogares, es tal en términos de tiempo que también es una restricción para acceder al mercado de trabajo.
Entonces, volviendo aquí, todas estas cosas que hemos mencionado, el peso del cuidado de los niños, el peso de los quehaceres domésticos, la ausencia de productos de higiene menstrual, lo que algunas activistas feministas llaman la maternidad forzada, porque no hay acceso a métodos para el control de la fecundidad, tiene un efecto directo, como ya vimos, en la tasa de participación de las mujeres, que tiene 20 años detenida, pero además también tiene efecto sobre las mujeres afortunadas que pueden conseguir y mantener un trabajo remunerado. Y es que aún para ellas, que son las que se encuentran en mejor situación, digamos, en términos laborales, aún para ellas hay esa diferencia, y vemos cómo la última encuesta refleja importantes brechas de género en términos salariales, y que además es mayor la brecha a medida que hablamos de ocupaciones de mayor capacitación y mayor ingreso. Entonces, bueno, yo quería concluir con varias cosas muy sencillas. Primero, que para hablar del desarrollo del país y de la superación de la pobreza, no puede hacerse sin políticas que contemplen la incorporación plena de las mujeres a la actividad económica. Es decir, las mujeres son la mitad de la población económicamente activa. Si la mitad de la población económicamente activa tiene barreras de diversa índole que le impiden trabajar, eso no solamente pone en riesgo a esos hogares y esas mujeres de pobreza, sino que incluso supone una pérdida de capital humano para el país, capital humano que no puede utilizar por las restricciones que hay, ¿no?, para esa participación laboral. En términos, digamos, de los beneficios para las mujeres, contar con su propio ingreso, con autonomía económica, las protege, por ejemplo, de alguna forma de violencia. El tener tu ingreso autónomo te permite, digamos, esa autonomía de poder decidir, por ejemplo, sobre tu vida en pareja. Entonces necesitamos políticas que apoyen las labores de cuidado. Necesitamos rescatar y dar financiamiento a programas que generen cuidados desde el punto de vista institucional para los niños pequeños y que permitan a las madres mantenerse dentro del mercado de trabajo. Necesitamos también, pudiera ser una opción importante, que la legislación, etcétera, favorezca, facilite trabajos a jornada parcial que sean, digamos, compatibles con la maternidad de niños pequeños, y que entonces muchas madres que hoy en día no trabajan, capaz lo harían si pudieran tener una jornada mientras sus hijos están en el colegio. Necesitamos también distribuir la carga, por ejemplo, mayores, digamos, apoyos para el cuidado, no solo para las madres, sino también para los padres, ¿no? Para que eso permita redistribuir de forma más equitativa esas cargas del cuidado dentro del hogar. Entonces yo creo que sin esa atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y apoyo para el cuidado, sobre todo de los menores dependientes, es muy difícil revertir esas desigualdades que existen en el mercado de trabajo. Y si las mujeres no son autónomas económicamente, si ellas no tienen sus propios ingresos, pues es difícil entonces encontrar otras formas de igualdad como participación política, etc. Entonces, bueno, nada, aquí las dos investigaciones más recientes sobre derechos de las mujeres en Venezuela. Y bueno, yo, me perdonan lo breve, pero yo quería como poner estos datos así para la discusión y que luego salgan más cosas cuando vengan las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisette. Excelente. Bien, entonces, bueno, continuando con las presentaciones,
Ahora le doy la palabra a la profesora Yamile Delgado de Smith, que nos va a hablar de las políticas públicas e igualdad de género en el trabajo. La profesora Delgado es profesora titular de la Universidad de Carabobo, es postdoctorada en Ciencias de la Educación, doctora en Ciencias Sociales, mención Estudios del Trabajo, magíster en Administración del Trabajo y Relaciones Laborales, especialista en docencia para la educación superior. Actualmente coordina el doctorado de Ciencias Sociales, mención Estudios del Trabajo. Es presidente del talento humano de la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo. Coordina por Venezuela el proyecto Intención Migratoria, Emprendimiento en Portugal. Es presidente de Manos que Suman, coordinadora del grupo de investigación en materia de género. Se desempeñó como directora de investigación y producción intelectual, directora de la Escuela de Relaciones Industriales de FACES de la Universidad de Carabobo, directora de posgrado de FACES, y también dirigió la jefatura del Departamento de Proyectos de Investigación de la Escuela de Relaciones Industriales de la Universidad de Carabobo. Por supuesto, es autora de múltiples publicaciones y conferencias. Bien, bueno, le doy la palabra a la doctora. Muchas gracias por la participación. Muchísimas gracias a todos ustedes por el tiempo y por esta extraordinaria tarde. Bueno, buenas tardes. Es un honor para mí estar en este foro que se ha titulado Políticas Públicas e Igualdad de Género en el Trabajo, sus retos en Venezuela. El mismo que se enmarca en el proyecto titulado Propuestas para el presente y el futuro de la economía en Venezuela. Un gran acierto que se desarrolle gracias a la Universidad Católica Andrés Bello y la Fundación Konrad Adenauer. El único exceso, me parece, permitido en la vida es el exceso de gratitud. Así que gracias. Muchas gracias por la gentil invitación del profesor investigador Demetrio Marotta, perteneciente al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales en la Universidad Católica Andrés Bello, quien me une a las voces de las colegas profesoras Inocencia Orellana Hidalgo y Lisette González. Muchas gracias de corazón. Por supuesto, también el agradecimiento es al decano de la Facultad de FACES, profesor Ronald Balsa, a la Fundación Konrad Adenauer. Desde luego, un cordial saludo al honorable público que nos acompaña y tras bastidores, la licenciada María Gabriela Alba. Bueno, he querido fijar acá la mirada en la importancia que revisten las políticas públicas e igualdad de género en el trabajo y sus retos en Venezuela. Ahora bien, ¿cuál es la agenda? La agenda es plantear los desafíos que enfrenta el país para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, así como también las recomendaciones para las políticas públicas necesarias, urgente diría yo. A continuación, el análisis. El análisis que invito a que lo hagamos desde un decálogo. Primero, en Venezuela hemos sido testigos del agotamiento del sistema de producción industrial. Así, por ejemplo, asistimos a un conjunto de mutaciones en los sistemas de trabajo. Basta, por ejemplo, con mirar los desplazamientos de la denominada industria 2.0, 3.0, que ubica en el escenario una revolución científica tecnológica con la denominada industria 4.0. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Qué está pasando? La era de las plataformas tecnológicas, la robotización, que es acelerada, el Internet, la inteligencia artificial y las nubes, por citar tan solo algunos ejemplos. Segundo, hablamos de grandes transformaciones en el orden mundial, de grandes conflictos geopolíticos, importante esto, y cambios además sustanciales en el ámbito del intercambio comercial. Suficiente, digo yo, con mirar el mundo del trabajo signado por grandes cadenas de suministro y una globalización cada vez más acelerada. Tercero,
estamos de acuerdo que asistimos a nuevas formas de valorar lo cultural y también e incluso lo religioso. Y allí, viejas y nuevas formas de organizar la vida política, el mundo del trabajo, sus actores laborales, los marcos regulatorios. Y con ello, entonces, hombres y mujeres, que estamos viviendo una transformación rápida, acelerada, con un nuevo orden global que nos compromete por un mundo del trabajo con responsabilidad, con transparencia, con equidad, igualdad, justicia, para mitigar esa emergencia humanitaria compleja a la que hizo mención la profesora Lice González hace un momento. Cuarto, en nuestro país, Venezuela, somos testigos del proceso de transformación del país. Un aspecto importante a tomar en consideración es el diálogo social integral, además, para la búsqueda de los acuerdos necesarios para poder entonces estructurar una sociedad sostenible, productiva, de bienestar social, sostenible, insisto. Todo ello con respeto, con tolerancia y reconocimiento de las diferencias. Responsabilidad social urgente. Quinto, la agenda entonces, ¿cuál es? ¿Qué vamos a mirar? ¿Qué vamos a buscar? ¿Por qué luchar? Nos anima la idea de una igualdad entre los hombres y las mujeres. Nada distinto, ojo con eso, del objetivo fundamental de la Organización Internacional del Trabajo, que desde el año 1919, con su creación, viene realizando esfuerzo para promover las oportunidades para que tanto hombres como mujeres, tú, yo, nosotros y todos podamos acceder a un trabajo, pero cualquiera no, a un trabajo digno, a un trabajo productivo, a un trabajo en condiciones de libertad, de igualdad, de seguridad, que dignifique a la persona, al ser humano, con dignidad humana. ¿Qué deseamos? Un trabajo decente. Como diría Juan Somavia, exdirector de la Organización Internacional del Trabajo, por cierto, así lo destaca también la Organización de las Naciones Unidas, cuando señala que la igualdad de género, además de ser un derecho fundamental, es imprescindible para poder lograr sociedades pacíficas, con pleno potencial humano, además capaces de desarrollarse de una forma que sea sostenible. Está demostrado que el empoderamiento de las mujeres estimula la productividad y el crecimiento económico. Hace un momento lo estaba señalando el profesor Demetrio Marota, ¿cierto? Sexto, continuamos con el decálogo. En este escenario, el Estado, a través de las políticas públicas, el llamado es él y no otro el que está llamado, ojo, a garantizar no solamente la cantidad, sino también la calidad del trabajo para todos y todas. Por tanto, la fuente del trabajo decente, el anclaje ¿dónde se ubica? El anclaje está en la igualdad de género, descansa entonces en los derechos. ¿Y qué significa esto? Para que haya derechos en el trabajo, lo primero es que exista empleo. Solo de esa manera y no de otra se puede construir la igualdad y la estabilidad en el empleo y todos estos temas y preocupaciones de los que estamos conversando en esta tarde. No hay otra manera de encontrar esa estabilidad como un elemento que es fundamental para el logro del trabajo decente, con equidad, con igualdad. Séptimo, necesitamos superar el empleo precario como uno de los subfenómenos de la precarización laboral que nos aleja, nos pone distancia de cualquier sueño, de cualquier deseo de igualdad, desde una visión de género. Es urgente, muy urgente, crear condiciones que sean laborales, decentes. Esto es de carácter primario. Es necesario el fortalecimiento de la democracia, la libertad, el diálogo. ¿Quién ha dicho
que puede haber trabajo decente en democracias débiles? Hay que superar la inestabilidad laboral, la inseguridad laboral, la desprotección y el crecimiento, que esto sí está grave, de unas relaciones no formales del ejercicio del trabajo. Octavo, la sinergia del diálogo entre la sociedad civil, y lo decíamos hace un momento, y el Estado, es una condición necesaria, indispensable. No solamente, ojo, para el diseño de las políticas, sino también para velar por su cumplimiento. Y acá surge una gran preocupación. La justicia laboral, otro tema de discusión de nunca acabar, que es necesario abordarlo cuando se trata este tema que nos está convocando. ¿Es posible un diálogo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hasta qué punto estamos tejiendo redes? ¿Y qué tanto estamos dispuestos a realizar? ¿Y qué tanto se permite? ¿Qué tanto se puede en este país, en esta Venezuela que amamos tanto? ¿Cómo entonces acá lograr una política con equidad? Noveno, la discriminación laboral llevada al género es un fenómeno social basado en los roles, en la construcción social, en la manera como nos hemos venido y se ha concebido a las personas, en los comportamientos, los atributos que se han creado en la sociedad y que ellos mismos ven adecuados para hombres, para mujeres, otro tema interesante del que podemos hablar. En el plano del trabajo, la discriminación puede aparecer con diferentes formas. El salario, se dijo hace un momento, las brechas salariales es una de ellas, por citarlo menos. Este aspecto debe estar claramente en la política. A lo interno de la organización, el cuidado por las condiciones de trabajo, donde se logren disminuir justamente estas brechas salariales. Y la educación, ¿dónde queda? La formación, el desarrollo de carrera. ¿Cómo podemos evitar el glass ceiling, el techo de cristal, el piso pegajoso, la violencia laboral en sus diversas manifestaciones? Porque hasta el silencio es violencia. La violencia simbólica existe. ¿Ya? Décimo, hablemos de empoderamiento. Esto es indispensable, importante. El empoderamiento es una mayor autonomía para las mujeres a su reconocimiento, a la visibilidad de sus aportes. Fíjense ustedes, el Banco Mundial define el empoderamiento como ese proceso para poder incrementar la capacidad de los individuos, de los grupos que se organizan, ojo, en la toma de decisiones, para así entonces poder transformar esas elecciones en acciones y con los resultados que queremos y deseamos. En pocas palabras, el empoderamiento es un proceso donde las mujeres pueden ser agentes de cambio y eso es importantísimo. Bien, estamos hablando de igualdad de género y de empoderamiento femenino y se concibe como ese proceso para brindar a las mujeres, a las niñas, las herramientas que sean necesarias para ser cada vez más independientes, para que aporten, para que tengan voz, para que hablen, para que participen, porque es necesaria la participación política, es necesaria mayor incorporación en los diversos segmentos de la educación, igualdad de oportunidades en la sociedad. Allí está el asunto. Ahora bien, importancia del empoderamiento. Es indispensable que nosotras tengamos voz, voto, voz. Por cierto, que en esto hemos ganado espacio ciertamente en la historia venezolana, en todos los ámbitos, pero es necesario acá en todos los ámbitos para que puedan participar en igualdad de condiciones en el diálogo, en la toma de decisiones para poder entonces influir en las decisiones, que son aquellas que encaminan el futuro de la familia, del país, de las universidades, ¿ya? La igualdad de género no solo es un derecho fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales, uno de los elementos esenciales para entonces poder construir un mundo, ojo, pacífico, próspero, sostenible. Es importante hacer esfuerzos que permita que se haga realidad. ¿Qué cosa? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las ODS,
de las Naciones Unidas. Entre ellos, por ejemplo, el número 5. Allí se aclara que busca lograr, ¿qué cosa? La igualdad. ¿Entre quiénes? Entre los géneros. ¿Para qué? Para empoderar ¿a quién? A las mujeres y niñas, al futuro, a la semilla que están allí. Empoderar a las mujeres para que participen plenamente en todos los sectores y todos los niveles de la actividad económica resulta fundamental para poder construir economías que sean fuertes, establecer sociedades más estables, más justas, alcanzar esos objetivos del desarrollo sostenible y de derechos humanos que han sido acordados internacionalmente. Mejorar la calidad de vida de las mujeres, de los hombres, de la familia, de las comunidades, de los vecinos, de la vida misma, de la universidad, y de esta manera entonces poder promover estos objetivos también de corte, digamos, del mundo del trabajo con sus actores y sus marcos de regulamiento. En el concepto de empoderamiento femenino, acá tiene su origen que se remonta a la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, ¿recuerdan? Pekín, 1995 entonces. Y se refiere al aumento. ¿De qué cosa es la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones? Toma de decisiones y además acceso al poder. Porque es la vía que permite que se logren los avances con equidad entre géneros. Este se relaciona con los ejes de derechos humanos, con la salud sexual, reproductiva, la educación, considerados fundamentales para el avance y el aumento de la participación de las mujeres en todos los niveles de la sociedad, también, por cierto, en el plano económico. 7 principios que son fundamentales, a mi entender, en el empoderamiento de las mujeres. Por una parte, fíjense ustedes, la ONU Mujeres y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, ellos publicaron los principios, allí están. No hay, como digo yo, descubrir el agua. Allí están, clarísimo. Allí se plantea un conjunto de principios que son en concreto 7 que permite el empoderamiento de las mujeres, que debe tener un correlato con qué cosa, las políticas públicas, con las políticas laborales, con las políticas vinculadas al mundo del trabajo, desde luego. Para ello, primero, es importante promover la igualdad de género al más alto nivel de dirección. Segundo, tratar a hombres y mujeres de una manera que sea igualitaria en el trabajo. También allí se habla de tercero, respetar y defender además los derechos humanos y la no discriminación. Cuarto, velar por la salud, la seguridad, el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras. Otro aspecto del que también se ha hecho mención a lo largo de esta tarde, promover la educación, la formación, el desarrollo profesional de las mujeres. Llevar a cabo, sexto, las prácticas de desarrollo empresarial, cadenas de suministro, la mercadotecnia a favor del empoderamiento de las mujeres. Séptimo, evaluar y difundir los progresos que se han realizado a favor de la igualdad de género. Estos principios son propuestos por la Organización de las Naciones Unidas para orientar de una manera, digamos, asertiva de cómo se pueden empoderar a las mujeres en el lugar del trabajo. Ya para ir cerrando, hay algunas claves que quiero hacer acá mención, 4 en concreto. Es importante, la capacidad. Se refiere a los recursos que tenemos para desempeñar una determinada tarea, una actividad, un proyecto. Segundo, la confianza. Es la creencia, la esperanza, que no la podemos perder, la fe en los grupos, en la gente. Recuperar la confianza, creer. Cuánto a veces la perdemos, ¿verdad? Pero hay que tener confianza, generar confianza en nuestro país para actuar de manera adecuada, apropiada, en una situación, una circunstancia cualquiera sea. La visión es la capacidad de ver más allá, en tiempo, en espacio y por encima de los demás. Significa visualizar cómo podemos empoderar. Finalmente, el protagonismo. Esa cualidad
o condición de ser protagonista. Es estar en el centro de las decisiones, es salir de la invisibilidad y dar voz a la voz. Para concluir, destaco una clave adicional, en negrilla, con mayúscula, la mayor clave. Convocarnos, unir esfuerzos, tejer redes académicas como esta y trabajar por una Venezuela con alto sentido democrático. El agradecimiento, como yo dije al inicio, es el único exceso permitido en la vida. Por eso se justifica, se agradece a todas las personas que a lo largo de la historia venezolana han construido la Venezuela con los avances y los distractores, por supuesto, también, que tenemos. Muchas gracias a todos por su tiempo y espacio. Muchas gracias, profesora. Bien, vamos entonces a dar paso a la ronda de preguntas para las ponentes que acabaron de presentar sus respectivos segmentos. No sé si abrimos el micrófono o sencillamente se puede, quien quiera hacer preguntas vía el chat también se pueden unir al chat y establecer la pregunta que consideren. Me gustaría plantear dos temas, ¿no? A partir de lo que hemos escuchado hasta ahora. Uno tiene que ver con el comentario que hacía Inocencia sobre la necesidad de la unión, lo han repetido también otras ponentes para la lucha en las luchas de género. Me llamaba mucho la atención la historia sobre las diferencias entre en la defensa de las mujeres que requieren el trabajo de otras mujeres para poder seguir luchando. Me preguntaba justamente por otro tipo de diferencias que pueden ocurrir al definir el género. A medida que este siglo ha ido pasando, la discusión de género parece en algunos incluso organismos internacionales haber pasado de ser una discusión por los derechos de las mujeres para ser una discusión más abierta que incluye diferencias de preferencia sexual, por ejemplo, incluso de diferencias no biológicas con respecto a la autoidentificación de la persona. Y eso hace que mucho de la lucha hecha por las mujeres durante el siglo pasado sirva como de marco para luchas más amplias que pueden incluso romper la unidad en la lucha por derechos específicos, ¿no? Porque generen conflictos internos. Yo he leído en algunos trabajos que al hablar de igualdad de género también el concepto de diferenciación dentro de cada género pasa a ser importante. Para ampliar lo que también decía Yamile sobre los derechos humanos, ¿no? O sea, entender que de algún modo la lucha de dar igual espacio a mujeres que a hombres abre el espacio para buscar igualdad de derechos entre los que son muy diferentes, incluso dentro del mismo género. Y que esa diferencia también se ha manifestado en algo que mencionaba Lisette, sobre también de Millet, sobre la vinculación entre la legislación laboral y el papel biológico de la mujer dentro de la familia. O sea, si la mujer da a luz y amamanta, pareciera que la protección después del embarazo inicialmente era solo para las mujeres. Y luego, con el tiempo, se extendió a los hombres, porque al parecer esa protección lo que hacía era acentuar la discriminación, más que corregirla o proteger. Entonces, yo quería plantear esos dos temas, ¿no? Primero, el del conflicto que surge cuando la diferenciación dentro de cada género aumenta. Y el segundo, cómo la protección específica para un sector puede acentuar esa discriminación. Ya quería, gracias a Demetrio, plantear esos dos temas. Gracias, Ronald. No cualquiera de las profesoras puede responder si así lo desea.
Bueno, yo me voy a atrever en empezar con una primera respuesta a eso que plantea Rona. Primero, hay toda una discusión súper importante, muy intensa dentro del feminismo por esta equiparación de los derechos de las mujeres y el tema del género, ¿no? Porque entonces al hablar de género estás hablando de otros grupos, hombres, mujeres, otra cosa. Y bueno, hay un debate importante, sí, si se pueden equiparar, si se pueden unir. Hay feministas que creen que no, hay feministas que creen que sí. Y la verdad, yo tengo que leer más y estudiar más para tener una posición que no la tengo, así que no, eso no te lo voy a responder, Rona. Ahora, pero lo otro, ahí sí me voy a detener, porque fíjate, cuando decimos que el reposo postnatal es para que las mujeres puedan cuidar a sus bebés y amamantar, ¿no? Y para eso tienen un permiso pagado, en el caso venezolano, por 6 meses después del parto. Estamos partiendo del supuesto que la mamá es la única que puede y debe hacerlo, o lo vemos como un derecho de la mujer y no como un derecho del bebé de ser cuidado por alguien de su familia, que sería distinto. Entonces, efectivamente, si a las mujeres por ley se les garantiza, primero, inamovilidad laboral por 1 año después del parto, segundo, un permiso postnatal que tiene que ser pagado, etcétera, para muchos empleadores, entonces contratar a las mujeres es un riesgo. Contratar a las mujeres es un riesgo porque si se embaraza, entonces no la puedo botar, la haga lo que haga durante el embarazo, ni después del parto por 1 año, y si se vuelve a embarazar otra vez, o sea, puedes tener de repente allí, ojo, no estoy diciendo que sea así, pero así lo mira el empleador, un trabajador que sea bueno, malo, regular, lo que sea, está obligado a mantener en la nómina. Incluso la empresa en las buenas, en las malas, en lo que sea. En cambio, el hombre no representa ese riesgo, porque el hombre no tiene ese derecho de permiso postnatal o permiso de paternidad. Entonces, bueno, eso, por ejemplo, para el empleador, entonces está muy claro. Si yo voy a contratar a una persona, me sale mejor contratar un hombre, porque no va a faltar al trabajo por meses para un permiso, ni va a ir a llevar a niñitos para el colegio, ni nada. Entonces es más estable y más tranquilo para el empleador contratar un hombre. Efectivamente, el que haya esa diferencia legal, para algunos empleadores puede favorecer, y de hecho hay estudios que así lo prueban, que eso lo que hace es que se aumente o se mantenga al menos la discriminación en la decisión de contratar a las mujeres. Entonces, en algunos países, por ejemplo, los países nórdicos, no sé si es Suecia, creo que es Suecia, existe un permiso de paternidad obligatorio para el padre. O sea, porque a ver, hablando en términos, o sea, la realidad es que tanto los hombres como las mujeres tienen hijos, ¿sí? Solo que en el caso nuestro Venezuela, que un hombre tenga un hijo, el máximo efecto que puede tener es que si es más o menos sensible y acompaña a su esposa, estará trasnochado, ¿verdad? Mientras el bebé esté chiquito, pero hasta allí no tiene mayor efecto sobre su situación laboral. Pero para la mujer sí, ¿no? Porque tiene que retirarse del mercado de trabajo, Entonces, en el caso de los países nórdicos, hay un reposo de paternidad y de maternidad obligatorio tanto para el padre como para la madre, que además no lo pueden tomar en simultáneo. O sea, no es que el hombre agarra su permiso de paternidad al mismo tiempo que su esposa y así tiene unas lindas vacaciones viendo a su bebé en la cuna, sino la idea es que el cuidado se reparte entre hombre y mujer en el tiempo. Entonces, bueno, así en términos del costo de contratar un hombre o una mujer, o el riesgo de contratar un hombre o una mujer, pues es el mismo, porque ambos pueden tener un hijo, ¿no?
y ya no es un costo diferencial el reposo postnatal de la mujer. Entonces, nada, me quedo calladita allí para no seguir hablando. Lo que dice la profesora es correcta y yo de verdad que la acompaño pues totalmente y significa de verdad que muchísimos retos. Yo creo que acá pues se va a tener que incorporar una nueva sororidad, una sororidad de este siglo que tenga nuevas características y una capacidad de poder estar juntas, juntos, estar todos acompañados, ser mucho más solidarios. Y yo siempre he dicho que una cosa que es complicada justamente abordar son los temas religiosos. Los temas religiosos, los temas culturales, los temas que tienen que ver con la manera como nosotros concebimos la vida, la manera como nos hemos construido, que no necesariamente es igual para todas y cada una de las personas. Ciertamente en Venezuela uno observa que hay unas características, unos patrones de familia que se repiten, pero no son los únicos. Y en ese sentido, a la final, acá de lo que se trata es que tiene que haber una nueva sororidad, una manera distinta de entendernos, una manera de poder, digamos, lograr que nos acompañemos y nos entendamos, a pesar que nosotros quizás no compartamos algunas cosas o no las vivamos, mejor dicho, no las vivamos. El hecho de que no las vivamos no significa que no existen y no significa que son derechos humanos también. Fíjense ustedes en Argentina está ocurriendo una cosa muy interesante y es que los derechos, por ejemplo, siguiendo el tema que estamos hablando acá de la maternidad, hay igual derecho para parejas de mujeres. 2 mujeres están teniendo esa posibilidad a pesar que solamente una de ellas, vamos a suponer, haya quedado embarazada y ya está ocurriendo. Se está dando un trato igualitario. El derecho de la mujer y el del hombre se está convirtiendo en otros países de una manera igualitaria, con lo cual el temor a aquel que es peligroso o desventajoso contratar a una mujer, con el tiempo, yo sí lo creo, más temprano que tarde, eso va a dejar de ser un tema de conversación o una situación que va a estar presente, porque va a llegar un momento que en materia de maternidad, un poco utilizando el ejemplo, hombres y mujeres van a tener el mismísimo derecho, los mismos tiempos para poder asumir lo que significa la crianza de los hijos. Eso era. Creo que la profesora Inocencia había escrito algo. O sea, ella decía aquí, Sí, ahí lo está, perdón, ay, disculpa, profe Demetrio, Demetrio. tienes el micrófono. Sí, Tienes quería el decirle a micrófono. profe Demetrio que lo tiene apagado y Ah, justamente él perdón. iba a hacer mención al comentario que nos hace en el chat la profesora Inocencia. Adelante, profesor Demetrio. Sí, la profesora ponía, se ha querido ser coherente. Él o la hija es de los dos, papá y mamá. En otros países existe la ley de conciliación familiar y laboral. Bueno, pero lo que quería era preguntarle a la profesora si quería que la llamara para que diera alguna respuesta adicional o un comentario. No sé, pues como no tiene acceso al micrófono, la puedo llamar. No, ella dice que comparte lo dicho por la profesora Lisette y la profesora Yamile. Vale, muchas gracias. Bien, quería comentar aquí lo escrito por Diony Alvarado. Él dice, la tasa de las mujeres en el mercado de trabajo suele aumentar en las crisis humanitarias de países en guerra, cuando los hombres parten al frente de batalla por el servicio militar obligatorio. Pero en el caso de la crisis humanitaria venezolana, parece que la guerra de controles del Estado contra el aparato productivo privado
es el culpable de la disminución de la participación femenina en el mercado de trabajo. Se podría decir que según la naturaleza del origen de la crisis, esto impacta de manera distinta en la participación de la mujer. Bueno, no sé, yo no me aventuraría a ser tan taxativo. Yo lo que sí veo, de acuerdo a las cifras que hemos estudiado del ENCOVID, es que, por ejemplo, en el 2021 veíamos que se había igualado la tasa de inactividad y la tasa de actividad prácticamente un 50%. La actividad ha caído muchísimo para ambos sexos, y lo cual pues de alguna manera, claro, por supuesto, lo que ha sido la pandemia y la escasez de combustible en su momento y todas las restricciones a la actividad productiva hasta el 2000, a mediados del 2021, pues hizo que buena parte de las mujeres dejaran la actividad laboral pues para el cuidado de sus hijos y para pues la atención de los enfermos, de los ancianos dentro del hogar. Y eso pues de alguna manera hemos indicado en los informes que ha sido una de las causas fundamentales de la baja participación laboral de las mujeres en ese periodo. Previamente lo que veíamos era lo contrario, era que la participación femenina, y ahí lo veíamos en las cifras que colocó la profesora Lisset, que la participación femenina se había incrementado en esos años en que la crisis estuvo muy fuerte, la escasez de productos fue significativa. De hecho, veíamos personas jubiladas ingresando en el mercado laboral, sobre todo en el informal, un poco para buscar recursos y poder paliar la aguda crisis que la hiperinflación había significado. Y por eso entonces veíamos ese incremento de la participación femenina en el mercado laboral. Él también coloca aquí en el chat histórico lo que sucede actualmente en Irán, que un feminicidio vinculado a la opresión de una policía moral de un régimen teocrático genere protestas callejeras que incluso desestabilicen el propio gobierno autoritario de Irán. Bueno, sí, creo que también eso llama la atención poderosamente, lo mediático que puede llegar a ser un caso tan trágico como este, y cómo pareciera que, bueno, la población estaría despertando, no sé, no conozco bien el caso de la crisis que se está viviendo en Irán, la crisis social que se está viviendo internamente, porque pues, el acceso a la información es muy limitado. Comentario de Rolando Smith. Una agenda laboral con visión de género debe observar los siguientes aspectos. A. El trabajo del futuro y el rol de la mujer en esa construcción. B. La gobernanza laboral y el papel de la mujer en los procesos de participación como actora del sistema de relaciones laborales. C. Trabajo decente que implica derechos humanos, laborales, ecológicos, con transparencia. Y D. La organización del trabajo y la equidad laboral. Me gustaría oír sus opiniones al respecto. Bueno, no sé si alguna de las ponentes quiere responder a esta afirmación. Bueno, no responder, yo diría más que responder, pues manifestar acuerdo con todas las cosas que él está indicando acá. El profesor Rolando Smith es el coordinador del Laboratorio de Investigación en Estudios del Trabajo de la Universidad de Carabobo, es vicerrector académico de la Universidad de Carabobo y estudioso del tema. Y ciertamente pues nos muestra acá un camino o algunos aspectos a considerar en lo que pudieran ser esas políticas del mundo del trabajo. Pero realmente también comparto, y como él señala más adelante, dice que algo que se ha dicho muchísimo y en muchísimas ocasiones, y es que justamente pues esa pobreza tiene cada vez el rostro de la mujer como que no la pierde. Yo no sé si él está por allí y desea pues participar.
o si está previsto que las personas que están acá pues tomen el derecho a voz. Bueno, yo sobre este tema enfatizaría que sí es importante el tema de la participación de las mujeres como actores bueno, en el diálogo social, en las propias relaciones laborales, incluso en género, en trabajo, donde la presencia de mujeres es absolutamente mayoritaria, por ejemplo, en el gremio de los maestros, donde la mayoría de las maestras en primaria son mujeres, pues quienes representan esos intereses, los dirigentes sindicales, son hombres, ¿no? En todas las federaciones, no importa chavistas o no chavistas, nacionales o regionales, etcétera, allí vemos puros hombres, ¿no? Entonces ahí hay un reto importante de cómo alentar, promover, apoyar la participación de más trabajadoras en la representación sindical, porque en la medida en que haya mujeres en esa dirigencia de esas organizaciones, que son las que negocian contratos colectivos, pues entonces las necesidades y demandas de las mujeres para que sus trabajos sean más consonos con sus necesidades personales, familiares, etcétera, pues estén allí en las negociaciones y terminen siendo aprobadas, ¿no? En estas convenciones colectivas de trabajo. Entonces yo creo que sí hay una brecha importante en la participación de hombres y mujeres en la actividad sindical y expresamente en la dirigencia de organizaciones sindicales. Vale. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, observación. El profesor Rolando Smith levantó la mano. Sí, adelante. Sí, profesor Smith, pero tiene que abrir el micrófono porque no lo escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. De verdad saludo vehementemente y con mucha alegría este foro, este diálogo centrado en el tema del género y fundamentalmente de la participación de las mujeres en la construcción de la vida pública. Este es un elemento muy importante, entre otras cosas por las características socioculturales que en el caso venezolano han inhabilitado la presencia de la mujer en distintos campos de la vida humana, en lo político, en lo económico, en lo social, etcétera, ¿no? Y me parece que poner en el tapete de la discusión pública la participación de la mujer en el mundo laboral es de vital importancia. Sobre todo por las características propias de un mercado laboral que tiene la informalidad su rostro femenino, el acceso y las oportunidades que existen en materia de incorporación a las organizaciones del trabajo son limitadas, y cuando obviamente se incorporan, me acuerdo mucho de un premio nacional de ciencia a nivel del CONICYT, cuando existía el CONICYT, que nombraron a una profesora, creo que era el sector de biología, que decía, el gran problema de este país es que las mujeres necesitamos trabajar el doble para que nos reconozcan la mitad. Y ese es parte de un drama, ¿no? Un drama que centra los éxitos y los progresos fundamentalmente en una concepción antropocéntrica de lo cultural y de lo laboral, y que obviamente ha inhabilitado el ejercicio propio de los derechos propios de un ser humano, los derechos humanos, el derecho a lo político, lo social, lo económico, lo cultural, etcétera, ¿no? Entonces esta discusión, de mi manera de ver, se centra ahí,
Es decir, evaluar, diagnosticar para poder actuar y para poder activarse. Eso me parece sumamente importante. Por supuesto, tenemos en el caso venezolano un tema laboral que básicamente se signa por la ausencia de un sistema de relaciones laborales estable. No existe un sistema de relaciones laborales, así como no existe salario, no existe empleos dignos. Hay una suerte de dualidad estructural del mercado que atenta contra la participación y las capacidades de la gente de poder incursionar en áreas de desarrollo competitivo con sus competencias correspondientes para poder arrancar parte del esfuerzo de construcción de una Venezuela posible. Es una realidad estructural que tenemos, con bajos salarios, en situación de precariedad absoluta, sin posibilidad de acceder a los recursos mínimos de sustentabilidad. Hoy a nivel nacional hubo una protesta a nivel del sector público por el pago de las prestaciones sociales y la dignificación de las jubilaciones, del trabajo de los jubilados. Y tal como señalaba una de las compañeras en relación al tema de la participación de las féminas, en este proceso uno observa una presencia mayoritaria de mujeres peleando por sus derechos laborales, pero con una circunstancia, que es que eso está centrado en un sector público que tiene 5 millones de personas actuando, todas en situación de precariedad absoluta, y con otro elemento adicional, no hay participación en el diálogo sociolaboral, no existe diálogo sociolaboral. Entonces, la inexistencia de un diálogo sociolaboral hace de los esfuerzos organizados, sobre todo en el sector educación, en el sector de la salud, una presencia femenina propia de una sociedad que tiene en sus mujeres el sustento diario, una familia desarticulada, producto ahora mucho más acelerado, producto de la diáspora, y que nos coloca en una situación bien complicada. Pero lo más importante de todo lo que está ocurriendo a nivel nacional es que uno observa con absoluta fe y esperanza la existencia de una suerte de vocería con capacidad para convertir al movimiento de los trabajadores y entre eso las mujeres en una suerte de actor con capacidad de veto. Bueno, lo observamos en el caso del proceso que acabamos de vivir, ¿no? El movimiento laboral acorraló al gobierno en relación al tema del salario y la necesidad de reconocer los derechos de la gente, todavía en deuda, por cierto, ¿no? Pero que obviamente coloca el tema laboral en una situación bien interesante. En relación a la agenda, efectivamente, yo creo que hay como grandes temas que es necesario abordar y que nos permean a nosotros en su totalidad. Uno lo señalaba la profesora Yamile, que tiene que ver con el trabajo decente, que no es más que trabajo con responsabilidad social. Y eso obviamente tiene que ver con respeto, integración y desarrollo en profundidad de los derechos de la gente. El derecho a un trabajo digno, con empleos asegurados, con seguridad social y protección integral, con diálogo sociolaboral. Otro aspecto tiene que ver con el tema de la gobernanza, y eso tiene que ver con los actores, la capacidad de formar a la gente en el uso legítimo de la defensa de sus derechos. Entonces hay una tarea pendiente, se llama educación para el trabajo decente, educación para la gobernanza posible. Y eso obviamente en medio de una circunstancia que requiere un diagnóstico y por supuesto formulación de políticas que permitan el uso adecuado de las capacidades instaladas en las mujeres. Alguien señalaba, si algo tiene de particularidad la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, es que tiene rostro femenino por sus características propias, ¿no? Pero eso que era una suerte de ideal se ha convertido en la práctica producto de la virtualización y la existencia de nuevos mecanismos de interrelación social en una deuda pendiente. Se llama formación para el trabajo del futuro. Y eso obviamente tiene que constituirse una agenda de discusión pública. Es decir, ¿qué vamos a hacer frente al trabajo del futuro? ¿Qué vamos a hacer frente al trabajo decente? ¿Qué vamos a hacer frente al tema de la gobernanza que debemos desarrollar? Y frente a la organización del trabajo, obviamente seguir peleando por el tema de la responsabilidad social, el balance social integral, que implica obviamente la necesidad de construir un escenario de permeabilidad en el desarrollo del ingreso, el desarrollo y la posibilidad de ascenso en las jerarquías organizacionales, que es un tema también pendiente. De verdad agradezco esta conversación, me nutrió muchísimo y muy bueno. Y a la orden para seguir participando
en estos procesos. Muchas gracias, profesor Smith. De verdad comparto prácticamente todos los comentarios que acabo de escuchar. Ciertamente hay una serie de aspectos prioritarios a tocar de solución inmediata antes de pasar a solventar problemas un poco más relativos a la igualdad de género. Y era parte de lo que la profesora Yamile también comentaba. Bien, quiero destacar aquí unos comentarios de la profesora Orellana. Ella dice, sí, es importante que las mujeres trabajadoras planteen sus propias necesidades para ser tomadas en cuenta e incorporadas en los contratos colectivos, pero también hacerle seguimiento para que no se conviertan en letra muerta. Más adelante comenta, se deben crear mecanismos que apoyen o alivien el trabajo de las mujeres. Por ejemplo, el chequeo médico anual obligatorio de las mujeres para la prevención del cáncer, las guarderías infantiles con calidad que atiendan a los niños y niñas. Y un aspecto fundamental son los servicios básicos, que en su comunidad tengan agua potable a diario, que haya electricidad, que funcione la telefonía nacional y que tengan conectividad. Pues básicamente lo que comentábamos, ¿no? Que hay una serie de aspectos dentro de la crisis humanitaria compleja que todavía vive Venezuela que deben ser solucionados como base prioritaria para sobre esos elementos poder fundamentar una lucha por el respeto y la igualdad de género, ¿no? Creo que hay una serie de condiciones que son transversales a todos los ciudadanos venezolanos y que deben darse, se le debe dar respuesta de parte del Estado fundamentalmente para que después sobre esas necesidades básicas cubiertas, pues poder trabajar y establecer unos lineamientos, unas políticas públicas que propendan a la igualdad de género y a la solución de las brechas en esta materia. Entonces, bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario. La profesora Lisset pidió excusas porque tuvo que retirarse del foro, pues, pero bueno, no sé si no hay más nadie que tenga comentarios, pues nos podemos ir dando por concluido el foro. No sé si el profesor Ronald tiene algún comentario final que hacer para cerrar. No, solamente agradecerte, Demetrio, haber hecho esta invitación a las ponentes que nos han traído pues, temas tan interesantes y sobre los que hay que pensar tanto. Muchísimas gracias a las ponentes y bueno, esto quedará disponible para todos, grabado y cargado en la página de la Escuela de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello. Y bueno, será parte del proyecto que llevamos adelante con la Fundación Conrad. Muchísimas gracias y bueno. Así es, Ronald. Muchas gracias por tu comentario. Ciertamente les compartiré a las ponentes el vínculo de la grabación de este evento y bueno, estaremos en contacto para futuras conexiones. Muchas gracias de verdad a todos los participantes. Hasta luego. Feliz tarde.